Recording in progress. Ok, la semana pasada ya les había ayudado con lo que son la redacción de las competencias. Habíamos analizado varios aspectos sobre la redacción de estas competencias que nosotros queremos que nuestros estudiantes al finalizar la clase con ustedes, la materia con ustedes, puedan, puedan ser capaces, competentes de tener una competencia para desarrollarla en el mercado laboral. Y he visto algunos trabajos de ustedes cómo han desarrollado la competencia. No es nomás decir el estudiante va a hacer esto, va a hacer el otro, y además esto tiene que tener esta competencia, no. Cuando hablamos de competencia, voy a repetir lo que dije en la anterior clase. Estamos hablando de tener los recursos, tener la capacidad para poder realizar alguna acción. Por ejemplo, acá dice, se es competente cuando se actúa movilizando de forma integrada conocimientos, procedimientos y actitudes, recursos internos y externos ante una situación problema de forma que la misma sea resuelta con idoneidad, ¿no? Competencia, cuando eres competente en hacer algo. Ahora, ¿cómo hacemos para redactar una competencia? Esa es la clave. Me voy a adelantar un poquito la presentación acá. Hemos dicho que son actuaciones integrales ante actividades y problemas del contexto, ¿no? Con idoneidad, compromiso ético, integrado al saber, saber ser, saber hacer ante una perspectiva de mejora continua. Tenemos el saber ser, saber hacer, y la competencia está acá. Estamos integrando estos saberes y de esa integración de los saberes podemos, obviamente ubicadas dentro de un contexto, porque ese es el enfoque socioformativo complejo que le estamos dando, esa es la competencia, ¿no? Esa actuación integral que lo que queremos lograr en el estudiante. Pero ¿cómo se redacta? A ver, primero, esto ya hemos visto en la anterior clase, hemos visto acerca de los problemas éticos, que tiene que tener las características de las competencias que redactemos, relacionadas a la orientación profesional, integridad, pertinencia, idoneidad, responsabilidad, dinamicidad, son características que deben tener estos desempeños, estas competencias. Ustedes pueden ir repasando poco a poco, sin embargo quiero ir a la parte donde quiero mostrarles cómo se redacta. Uno de los trabajos de los estudiantes, de los diplomantes, simplemente me puso una lista de competencias que espera de sus estudiantes. No, así no se redacta la competencia final que queremos lograr en nuestros estudiantes. Permítanme. Dice, sería entonces el verbo, el objeto, la finalidad, eso sería claro. Sí, acá está. No, aquí, por favor, aquí adelante. Aquí está. El ejemplo de redacción. Desarrolla, eso es lo que yo quería ver en tu trabajo, a ver tú que ya sabes quién eres, que has hecho una redacción, una lista larga de desempeños para tus alumnos, creo que no has estado presente en esta clase. Mira, así se redacta una competencia. Necesitas un verbo, desarrolla, que desarrolla sistemas acuícolas, ¿para qué? Para facilitar los procesos productivos amigables con el ambiente, minimizando la carga orgánica en los efluentes de pisciculturas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el verbo, tenemos el objeto, tenemos la finalidad para facilitar y tenemos la condición de referencia, ¿no es cierto? Esto
es un desempeño, es decir, es una competencia que vamos a ver, vamos a lograr en nuestros estudiantes una vez que ellos pasen clase con nosotros. Entonces, solamente es eso lo que tenían que ustedes redactar para la anterior semana. Es la única tarea que tenían que haber hecho la anterior semana. Sí, Mariela, levantaste tu mano. Sí, Lisa, esto cuando a veces nos presenta usted diapositivas, a veces, ¿será que hay la opción que nos pueda pasar al WhatsApp, así para que nosotros lo revisemos o ya tengamos el material y lo podamos ver? Ya, lo voy a poner en la plataforma para que ustedes revisen, ¿ya? ¿De acuerdo? Gracias, Lisa. Ya, ahora escúchenme, por favor. Entonces, lo único que yo esperaba, he revisado sus trabajos y me he quedado sorprendida de saber que no han podido escribir la competencia general empleando estos 4 elementos que son importantes, estos 4 elementos. Y especialmente el verbo, no sé quién me puso, conoce, creo. Hemos quedado que no vamos a colocar conoce, sabe, porque no son evidencias de desempeño profesional. No puedo evidenciar que alguien diga conoce inglés, digamos, o conoce de historia. No, no es una evidencia de desempeño profesional. Si yo quiero tener una evidencia de un desempeño profesional, tendré que poner un verbo acorde a la profesión que estoy, a la materia que estoy dictando. Luego el objeto, ¿qué? Elabora, por ejemplo, acá sería un buen verbo de desempeño. Objeto, tortas, el objeto, para satisfacer las demandas de los clientes. Condición de referencia de manera perfecta o de manera con limpieza, con cuidado, qué sé yo. Entonces, estos 4 elementos van de la mano para lo que sea. Si yo quiero decir que el estudiante, por ejemplo, hace cirugías o no sé, opera pacientes, ¿qué opera pacientes? ¿Cómo? ¿Para qué? Para salvarles la vida, qué sé yo. Condición de referencia de manera adecuada, cumpliendo las normas de higiene, de tal. Entonces, estos 4 elementos son importantes para que yo pueda finalmente, ups, para que yo finalmente pueda elaborar mi elemento de desempeño. Perdón, un ratito. Permítame un minuto. ¿Dónde se me ha perdido? Recording in progress. Entonces, ¿cómo formular una competencia? Ya hemos hablado de esto la anterior semana. Primero el verbo de desempeño, el objeto, la finalidad y la condición de referencia. El verbo de desempeño, elabora, realiza, diseña, cualquier verbo de referencia. Luego aquel objeto, que elabora tortas, que diseña edificios. ¿Para qué? Para contribuir con esto, para dar respuesta a un problema, etcétera, etcétera. ¿De qué forma? La condición de referencia. De manera adecuada, utilizando las normas establecidas. Entonces, al final van a tener una redacción como esta. Es lo único que tenían que hacer la anterior clase, es lo único. Una redacción clara. Muchos estudiantes, no muchos, un par de estudiantes han hecho comunica, muy bien, mensajes en las formas oral, escrita y gráfica, para generar entendimiento, establecer relaciones colaborativas y construir conocimiento en distintos contextos sociales y culturales, y ahí se quedaron. Ya no había la condición de referencia que hacía referencia que si es con fluidez, claridad, asertividad, ya no había nada de eso, y les puse dónde está la condición de referencia. O algunas personas han hecho comunica mensajes en forma oral, escrita, gráfica, con fluidez y asertividad. ¿Y para qué hace todo eso? ¿Dónde está la finalidad? Tampoco había la parte de finalidad. Entonces tiene que tener los 4 elementos. ¿Cuáles son? El verbo de desempeño, el objeto, la finalidad y la condición de referencia. Esos 4 elementos no pueden escaparse
de su competencia. ¿Y de dónde salió esta competencia? Está respondiendo a las necesidades de un contexto donde usted vive. Entonces, estos 4 elementos tenían que haber redactado y todavía se puede rehacer si es que han hecho algo mal, les puse, les falta esto, les falta el otro. Tienen que hacerlo de manera perfecta porque esta es la base donde van a construir todo lo demás, los saberes, las evaluaciones, las actividades, todo lo demás que van a hacer en este trabajo se va a basar en esta parte, en esta elaboración de esta competencia. Entonces, levantaste tu mano, Cuisa, Manuel. Le hice una consultita. Yo estoy en un lugar donde no hay mucha cobertura en sí, entonces todos estos elementos, el verbo, objeto, finalidad, condición de referencia, todo esto lo vamos a utilizar también para los elementos de la competencia. No, ahí voy a llegar. Ya. Estamos ahorita viendo ejemplos para redactar una competencia porque quiero que quede claro cómo se debería haber hecho esta redacción de esa competencia desde la anterior clase. Como les dije, uno de sus compañeros me ha puesto un listado de casi 1, 2, el estudiante va a poder hacer esto, va a poder hacer el otro, esto también, esto también, esto también, esto también. Eso no es una competencia, no es la redacción de la competencia final que queremos lograr en el estudiante. La redacción de la competencia tiene que tener estos 4 elementos. ¿Qué es esto? Desarrolla el verbo, sistemas acuícolas, el objeto. ¿Para qué? La finalidad y minimizando la carga orgánica sería condición de referencia. Muchas gracias. Entonces, verbo de desempeño, objeto, finalidad y condición de referencia. Esos 4 elementos tienen que tener sus redacciones ustedes que ahora están redactando. Y esta parte es sumamente importante porque les digo, en base a esto ustedes van a poder después realizar actividades de evaluación, criterios de desempeño, saberes, saber hacer, saber ser, saber. Todo esto, pero tiene que estar esto bien redactado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para las personas que son del área contable, ¿qué hace? Interpreta. ¿Qué interpreta? La información contable y financiera. ¿Para qué? Para la toma de decisiones gerenciales pertinentes. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con técnicas establecidas. Entonces, las que son auditoras ya pueden hacer algo similar. De acuerdo a lo que ustedes quieran enseñar, tampoco van a copiar palabra por palabra, pero de acuerdo a lo que ustedes quieran enseñar, tienen que redactar una competencia parecida a esta que contenga los 4 elementos que les hemos enseñado. Ahora, esta competencia es para revisar. ¿Hay algún error acá? Muchos errores. Aplicar los principios de bioseguridad para el cuidado de salud y la del paciente, respetando normas y procedimientos básicos en la prevención de enfermedades infectocontagiosas durante las prácticas del semestre. ¿Cuál es el error acá? ¿Por qué está mal? El verbo aplica. El desempeño debe redactarse en modo presente indicativo. Aplica. Excelente, señorina. Otro error. Condición de referencia. La competencia, de aplica, debe referirse a la práctica profesional, no al proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, puede que esté bien lo demás, pero aplica principios de bioseguridad. O sea, es una práctica profesional, no al proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque al final dice, durante las prácticas del semestre, solamente va a aplicar los principios de bioseguridad, etcétera, etcétera, durante las prácticas del semestre, es mi pregunta. No, estamos hablando de un desempeño profesional. Estamos hablando de un desempeño profesional que queremos lograr en el estudiante. ¿Qué desempeño profesional queremos lograr con nuestra materia? Y no va a ser durante las prácticas del semestre. Para empezar, está mal.
si mi competencia era, por ejemplo, aplica los principios de bioseguridad para el cuidado de salud y la del paciente, respetando normas de procedimientos básicos en la prevención de enfermedades infectocontagiosas, debería quedarme acá. Porque si mi materia solo está enseñando a aplicar estos principios, podría quedarme muy bien, podría quedarme ahí. Otra competencia que hay que revisar. A ver, revisen ustedes. Léenos, por favor, Jimena. ¿Qué dice? Conoce las bases ecológicas de las causas y consecuencias de la dinámica de los ecosistemas acuáticos, con énfasis en la situación actual en Bolivia como fuentes de humedales. Muy bien. ¿Qué errores podemos encontrar acá? El El verbo. verbo conocer. El Excelente. verbo Excelente. El verbo primero vamos a evitar completamente decir conoce o sabe, porque este desempeño, que aparte que tiene que ser un desempeño profesional que estamos logrando en nuestro estudiante o que queremos lograr, el desempeño debe ser observable y hacer referencia a una habilidad global. Por ejemplo, si yo solamente digo hornea tortas y luego al final voy a decir sea elaborar tortas, si solo sé hornear, no. No puedo referirme solamente a una parte o hacer referencia a una actividad específica, tengo que ser global. En el caso de elaboración de tortas es elabora tortas hasta el final. Y si solo digo prepara los ingredientes, es una actividad complementaria, pero no es la actividad global que yo quiero hacer resaltar como competencia final que mi materia va a ayudar a que el estudiante logre. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Entonces, conoce las bases ecológicas, no es observable y no es una actividad, no hace referencia a una habilidad global tampoco. Otro error de esta competencia que ha redactado uno de sus compañeros, ¿cuál sería? No hay para aquí ni la condición de referencia. Excelente, Vivian Ortuño, excelente. ¿Dónde está la finalidad? Conoce las No, bases ecológicas de las causas, consecuencias de la dinámica de los ecosistemas, con énfasis en la situación actual como fuentes de humedades. Esta persona parece que no ha asistido a clases. ¿Dónde está la finalidad? ¿Para qué? Para empezar ha puesto un verbo que no debería poner. ¿Dónde está la finalidad? ¿Dónde está la condición de referencia? Con énfasis en la situación actual, esa no es una condición de referencia. No, para nada. La condición de referencia, ya hemos dicho, va a medir, va a compararse con un referente. Si no tengo referentes de normas o cosas establecidas en mi materia, entonces yo pondré la condición de referencia con fluidez, con pertinencia, pronuncia las palabras con fluidez, con claridad, modulando de manera apropiada. Yo pondré la condición de referencia que me permita saber que el estudiante está cumpliendo una competencia global que sea medible, observable. ¿Comprenden? Entonces, estos errores de redacción de competencias no puede haber en sus trabajos. Y no pueden hacer un listado de competencias, no. Tenemos que escribir una sola competencia que queremos lograr que englobe a todas las demás competencias pequeñas. En el caso de elaboración de la torta, yo les he dicho, elabora tortas para llegar o satisfacer las demandas de sus clientes. ¿De qué forma? De forma idónea, eficaz, etc. Entonces, al final de mi curso de repostería, pues, mis estudiantes, mis 20 estudiantes van a saber elaborar tortas hasta el final, con decoradito y todo. Ahí para eso va a haber elementos de competencia que tiene que pasar este estudiante para finalmente decir que este estudiante elabora tortas. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Sí, licenciada. Sí. Sí, dígame. Todo claro, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más. Hemos hablado sobre el plan global, hemos hablado sobre la competencia. Teníamos que ustedes que hacer solamente una competencia, ¿no? Y ahora vamos a ver los elementos de competencia, que obviamente se estructuran con las demás
con la competencia en primera instancia y después se van a ir estructurando con las demás partes. A ver un ratito, estábamos ya por acá. Esto ya hemos hecho. Ahora, para lograr hacer esto, ustedes tenían que llenar esta plantilla que les va a ayudar, les dije, el verbo de desempeño, el objeto, finalidad y condición de referencia. Ahora, vamos a desagregar eso en competencias. Podríamos decir que son menores, que están a nivel más específico, que nos ayudan a lograr la competencia más grande, la competencia global. Y a su vez estos elementos de competencia, como ustedes van a ver, se van a desagregar en criterios, en saberes. Los saberes se van a desagregar en el saber, saber hacer, saber ser. Y el criterio en evidencias. Pero antes de hacer todo esto, primero vamos a aprender a hacer elementos de competencia. ¿Qué son los elementos de competencia? Son habilidades necesarias, desempeños que van a ser importantes para lograr la competencia global. Y eso va a dar lugar a nuestras unidades de aprendizaje, es decir, de ahí vamos a sacar las unidades de aprendizaje. Por ejemplo, cuando ustedes enseñan, no sé si alguien tiene experiencia de ser docente ya en el curso, en realidad suficiente con que tengan 3 unidades de aprendizaje en el semestre, ya pueden ustedes con esas 3 unidades formar lo que es cumplir los requisitos para la competencia global. Entonces, ¿qué requerimos para redactar elementos de competencia? Hace rato ustedes han redactado y yo les he dicho, no, no está bien, no, 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 cuando han redactado sobre la torta. Negativo, negativo, no, no, a rehacer. Entonces, ¿cómo voy a redactar un elemento de competencia? Bueno, primero que estas actividades integradas van a permitirles a ustedes va a permitir que el estudiante pueda lograr una competencia global. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Son desempeños un poco más concretos. Hasta ahí está clarísimo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí. Muy bien. Sí. Ahora, como son parecidos a la competencia final global, en realidad se redactan de la misma forma, sin la finalidad. Tenemos el verbo de desempeño, el objeto y la condición de referencia. Ya no necesitamos redactar la finalidad. Y son actividades más concretas que la competencia global. Pero evidentemente son actividades que nos van a ayudar a formar una competencia más general, un poco más, claro, a nivel general. Por ejemplo, para hacer tortas, dijimos, tengo que aprender a escoger los ingredientes, a medir los ingredientes, después tengo que aprender a mezclar esos ingredientes. Si le pongo más roya de lo debido, mi torta se va a hinchar y se va a agriar terriblemente. Tengo que aprender a hornear. Si le pongo una temperatura demasiado fuerte, mi queque no va a cocer por dentro. Y cuando ya aprenda a hornear y a hacer todo lo demás, voy a aprender a decorar la torta, quizás con una cubierta gamuzada o con crema, no sé. Voy a ponerle mermelada. Todos esos elementos son, en realidad, estos elementos de competencia para lograr la competencia más grande son habilidades o desempeños que necesito saber para decir que sé elaborar tortas, es decir, para cumplir la competencia global. Acá tengo una competencia, dice, maneja la información contable y financiera para la toma de decisiones gerenciales pertinentes de acuerdo con técnicas establecidas. Entonces, esto es para, me parece que, ¿quién es la estudiante que está con contabilidad? Auditoría, ¿quién es? Yo, profe Evelyn. ¿Quién es? Evelyn. Evelyn, muy bien, Evelyn. Entonces, Evelyn, esta competencia es una competencia global que maneja la información contable. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo con técnicas establecidas. ¿Estamos de acuerdo que está bien redactado? ¿Sí o no?
¿Sí? Ahora, ¿cuáles son sus 3 elementos? ¿Qué se requiere, Evelyn, para manejar la información contable y financiera para toma de decisiones gerenciales pertinentes de acuerdo con técnicas establecidas? 1. Identificar la información para realizar el documento contable de acuerdo a los requerimientos necesarios de las empresas o entidades públicas. 2. Organiza la información para realizar el documento contable de acuerdo al tratamiento contable de cada cuenta y realiza los asientos contables de manera precisa y oportuna. Entonces, fíjate, para lograr esta competencia global, he tenido que hacer uso de 3 elementos de competencia que me van a ayudar a lograr esta competencia global. Primero, identifica la información para realizar el documento contable. O quizás identifica la información debida, yo pondría ahí. O la información contable directamente. Y luego, de acuerdo a los requerimientos necesarios. Organiza la información contable igual de acuerdo al tratamiento contable de cada cuenta y realiza los asientos contables de manera precisa y oportuna. 3 elementos de competencia que me van a ayudar a formar, ayudarme a que el estudiante pueda finalmente tener la competencia de hacer algo. Les pongo otro ejemplo, a ver, con los médicos que hay acá. Si digamos mi competencia, mi materia es cirugía, no sé, ¿tienen materia de cirugía 1 o 2? ¿Alguna materia relacionada a operaciones, hacer cirugías, Natalia Weimar? Tenemos. ¿Qué se llama esa materia? Y técnica quirúrgica. Ya, ¿y cuál es el objetivo final de técnica quirúrgica? Por favor, si fuera tan gentil. La finalidad. Sí, la competencia final. ¿Que La opere? Y el manejo adecuado de los instrumentos quirúrgicos. Y no va a operar o manejo Claro, adecuado sí, en la operación. Sí, durante este tiempo. Ya, entonces la competencia final sería quizás realiza cirugías, cirugías para, no sé, para salvar vidas, empleando las herramientas quirúrgicas de manera apropiada. Digamos, esa es mi condición de referencia. Apoyan en cirujano. Yo no. La especialidad es esa. Ay, es que no sé. Pero entienden, ¿no es cierto? Ahora, para saber hacer eso, ¿qué tengo que hacer? El elemento 1, quizás identifica las herramientas apropiadas para hacer las cirugías. Elemento 2, quizás organiza, no sé, conoce las partes del cuerpo humano, cada fibra, cada músculo. Nervio. Ustedes como médicos ya se están dando cuenta qué tiene que hacer, ¿no? Y elemento 3, no sé, mide la presión sanguínea o etcétera, etcétera, pero al final tiene que tener todos esos elementos para que al final su competencia sea realiza cirugías. ¿Se ubican? Sí, perfecto. Sí. Esa desagregación de los elementos de competencia es lo que estamos enseñándoles en esta clase. Eso es lo que tienen que redactar estos 3 puntos, el azul, el negro y el rojo. Azul, negro, rojo, azul, negro, rojo. ¿Qué son estos elementos azul, negro y rojo? El azul indica el verbo. El verbo, el verbo de desempeño, en modo indicativo, así identifica, organiza, realiza, elabora. Acá el qué y acá el cómo. Condición de referencia. ¿Ya? Repito, verbo, objeto y condición de referencia. Ahora tengo acá otra competencia y vamos a leer un poquito de esta competencia. Desarrolla la docencia en educación superior. ¿Qué desarrolla la docencia en educación superior? ¿Para qué? Orientada a la mejora permanente del proceso de aprendizaje y enseñanza. Yo podía poner otra redacción ahí, podía decir para ayudar a la mejora permanente del proceso de aprendizaje y enseñanza. Podría ser. Pero acá también está bien redactado porque dice orientada a la mejora permanente del proceso de aprendizaje y enseñanza. Mi condición de referencia, considerando tanto fundamentos y estrategias pedagógico-didácticos como la reflexión sobre la propia práctica.
¿Es una competencia, sí o no? ¿Está bien redactada, sí o no? ¿Qué me dicen? ¿No? Hola. No, no estaría porque faltaría la finalidad, Finalidad, sí. pero está la Entonces, finalidad, solo que la orientada a finalidad la está acá, solamente está redactada falta el sin el paro. paro. Ya, sin el paro. Está bien. Sí, está bien, no se preocupe, solo es cuestión de redacción nada más. Ahora, para desarrollar la docencia en educación superior, digamos que queremos formar a Natalie y a Weimar para que desarrollen la docencia en educación superior, ¿qué elementos de competencia tendría que cumplir o qué unidades, cómo se organizaría su aprendizaje, su enseñanza? Bueno, 3 elementos de competencia. En primera instancia, formula propuestas de cambio y mejora en la práctica docente. En la educación superior, ¿qué formula propuestas de cambio? ¿Cómo? Utilizando de manera crítica fundamentos filosóficos, epistemológicos, psicológicos y pedagógicos. Elemento de competencia 2. ¿Qué maneja? Herramientas de planificación educativa basada en competencias, como considerando finalidades, procesos y saberes tanto pedagógicos como de la disciplina particular que enseña. Y 3. Aplica estrategias de aprendizaje y enseñanza, tomando en cuenta los estilos de aprendizaje, los fundamentos del currículo y las características particulares de las disciplinas que enseña. Hay un elemento más, puede haber 3 o 4 elementos. Aplica estrategias e instrumentos de evaluación tomando en cuenta los estilos de aprendizaje, los fundamentos del currículum y las características particulares de las disciplinas que enseña. Uno más, practica la reflexión en y sobre la práctica asumiendo una actitud autocrítica y de mejora permanente. Para sus trabajos les voy a recomendar que elijan 3 elementos de competencia. Ya cuando estén en la práctica profesional pueden hacer más, pero ahora para revisar sus trabajos quisiera que hagan 3 elementos de competencia. Con eso está más que suficiente, porque estos elementos van a ayudarme a tener una competencia global. Son elementos de la competencia, de esta competencia. Para desarrollar la docencia en educación superior, ¿qué tengo que hacer? Formular propuestas de cambio, maneja herramientas de planificación, aplica estrategias de evaluación y practica la reflexión en y sobre la práctica. Así se desagregan los elementos de competencia de una competencia general. Entonces, en resumen, ¿qué necesitamos? Necesitamos el verbo. Después, ¿qué necesitamos? Objeto. El objeto, muchas gracias, aquí tenemos. Y finalmente, ¿qué? Condición de referencia. Condición de referencia. Acá tenemos una plantilla que me ayuda en la formulación de los elementos de competencia. Para poder desagregar los elementos de competencia, no voy a poder hacer esto si no he hecho esto. Tengo 1 o 2 estudiantes que no han hecho todavía su tarea, tal vez son 3. No han formulado la competencia global. No han formulado. Entonces, ¿cómo van a ser los elementos de competencia si todavía no tengo la competencia? Necesito pensar bien en esto y algunos tienen que corregir todavía algunos errores. Les voy a pedir que hagan cambios en el Drive, porque el Drive les va a acompañar todo el curso. Todo el diplomado les va a acompañar en el Drive. Entonces, si yo les corrijo algo en el Drive, corrijan en el Drive, no en su trabajo. El trabajo final solo es para la presentación, para la tarea, para que tengan una nota, pero lo que vale ahorita es el Drive. El Drive es lo que yo les he hecho correcciones y he visto que no han corregido en el Drive. Y un estudiante me dice, no, ya he corregido en la tarea que he presentado a la plataforma. O sea, muy bien, pero tenías que corregir el Drive también. El Drive no se puede quedar con las notas con que yo les he puesto, no. Yo les he puesto las notas solo para ayudarles. Ahora tiene que estar perfecto el Drive.
Y ahora también van a trabajar estos elementos de competencia en el Drive también, porque van a seguir llenando el Drive. Muy bien, hasta ahí quedó claro qué son los elementos de competencia. Me imagino que sí, ¿no? Porque la siguiente semana vamos a aprender sobre criterios y evidencias. Eso es otro tema, pero primero quisiera que manejen muy bien todo lo que hemos avanzado hasta ahora, lo que sería la unidad 2, que es la formación de una competencia y los elementos de competencia que hemos explicado. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Sí, yo tengo una duda, dice. Entonces, los que, por ejemplo, yo tengo este problema, no puedo descargar el Drive, en sí he copiado todo a un Word aparte de la computadora y he mandado directamente a la manito como un archivo extra, Jimena, pero no he corregido en el Drive. Entonces, ¿voy a tener nota o no? sí vas a tener nota, Jimena, porque estamos hablando y les estoy enseñando. Corrige el Ya. Drive, luego copias, lo pones a un documento Word y me mandas para que yo revise la tarea. Pero revisa, Mm, también corrige el Drive. Luego vas a hacer un copy-paste a un documento Word y me lo subes a la tarea. Después de haber corregido el sí. Drive. Ah, ya. Porque yo ya hice, ya corregí. Pero solo en el He Word, el mandado, Drive pero sigue con errores. sí, el Drive no he No, ahora lo vas corregido. a corregir. Ahora que terminemos la sesión, agarra tu hoja Word y corrige todo el Drive. ¿De acuerdo? Dice, ¿será que puedo mañana? Es que no tengo mucha cobertura y está Ya, cesado. entonces mañana. Gracias, Lice. Muy bien. Entonces, esta es la forma en la que ustedes van a ahora redactar los elementos de competencia. ¿Qué tenemos para esta semana? Como siempre, les voy a dar una introducción a lo que tenemos preparado para esta semana. Si me permiten, voy a aumentar el tamaño. Estoy ya medio ciega. Hasta el día miércoles tienen que enviar los elementos de competencia en el Drive. Miércoles o jueves por la mañana, igual, no hay problema. Ya, yo voy a revisar. Podemos quedar, si todos quieren jueves, jueves también quedamos, no hay problema. Tenemos que coordinar conmigo para Jueves. qué día. Y luego envían los elementos. Yo voy a revisar jueves, viernes, sábado. Tengo 3 días porque son muchos estudiantes. Yo voy a revisar hasta jueves, viernes, sábado. Y sábado en la noche o sábado en la tarde yo les voy a pasar las correcciones. Les voy a decir corrige esto, corrige el otro. Y quizás ya pueda pasarles a los que ya han corregido hasta viernes probablemente. Algunos y los demás, los que quedan quizás sábado. Y al domingo solo tienen que hacer unas cuantas correcciones. Lo lindo sería que no tengan que corregir nada, que todo esté excelente, aprobado, súbalo a la tarea, excelente, aprobado, súbalo, excelente, muy bien. Corregir una palabrita, pero no sería nada adecuado que tengan que corregir todo, o sea, no han entendido nada, hay que volver a hacer de cero porque ahí ya no van a tener tiempo. Por eso estos 4 días tienen que pensar bien, si es posible, pueden preguntarse entre ustedes porque son de áreas comunes. El único grupo que no tiene área común es el grupo 4. Están ahí psicólogos, del turismo, está, no sé, veterinaria. Es el único. Los demás tienen un poco de semejanza en sus profesiones, entonces pueden considerar trabajar. Después tenemos la biblioteca, donde van a leer sobre el tópico que hemos aprendido el día de hoy. Después van a poder orientaciones para desagregar la competencia en elementos de competencia, un PDF. Después tenemos también el audio que les he pasado hace rato. Permítame. Nos ha botado de la clase. Aquí está. Entonces también van a tener la la videoteca, donde ustedes van a poder ver
el video que les explica. Hace rato yo sé, con una vista en video no han podido entender muy bien ahora lo van a entender mejor porque ya hemos pasado la explicación, entonces van a poder entenderlo mucho mejor. Les recomiendo, por favor, lean el PDF primera instancia. Segundo, vean el video. Sí o sí vean el video. Entonces en la biblioteca lean el PDF. En la biblioteca vean el video 3 veces aunque sea. Todavía no redacten nada. Después entren acá un poquito, también está una explicación de cómo se desagregan los elementos de competencia. En competencia 1, 2, les pido por favor que solo hagan 3. Bueno, solo si es caso urgente hagan 4, pero 3 elementos de competencia es suficiente para lograr la competencia global, porque de ahí van a salir más prácticas, más cosas que tienen que hacer y con 3 está suficiente. Aquí van a leer sobre cómo está organizado esto de los elementos de competencia, que en realidad básicamente está repitiendo lo mismo. Y finalmente aquí tienen herramientas para hacer las tareas. Aquí hay otra guía para la formulación y luego aquí finalmente tienen la rúbrica de cómo deben hacer los elementos de competencia. Primero tienen que tener 3 componentes. Verbo de desempeño profesional, nada de realice sus tareas durante el semestre, eso no existe. O diseña planos para complacer al profesor, no. Tienen que ser elementos de desempeño profesional. Objeto y condición de referencia. En la redacción no hay errores. Están redactados de acuerdo a los lineamientos que se les ha indicado. Y aquí tienen ya la calificación. ¿De acuerdo? Entonces, de ahora en adelante ya queda de parte de ustedes hacer todo el trabajo. No quedarse atrás, por favor. Y cualquier duda me escriben, me hablan. Pero antes de irnos, es 22:38, creo que nos hemos excedido un poco de tiempo. Vamos a hacer una actividad más, pero voy a detener la grabación. Y con esta actividad nos despedimos.